¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida y como siempre nos encanta hacer este programa porque hablamos de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y hoy vamos a hablar de los varones, atento a los varones que están ahí en casa porque vamos a hablar de la vasectomía, los mitos y verdades. Esta es la anticoncepción quirúrgica de los varones y después de la pandemia se incrementaron la cantidad de consultas y de varones que también se practicaron esta intervención quirúrgica. Se trata de hombres que ya tuvieron hijos y que no quieren ser nuevamente papás, o bien aquellos que no desean ser papás. Lo bueno es que a partir de ahora no se cuidan las mujeres, sino ya con esta anticoncepción masculina se cuidan los varones porque, como decimos siempre, en la mayoría de los casos la anticoncepción siempre recae por parte de las mujeres. Y es un alivio para nosotras y se lo vamos a preguntar al doctor Jonathan Guareschi, urólogo de Uroclínica. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación para tratar un tema tan interesante como la vasectomía. Súper interesante, tenés muchas consultas. Muchísimas. Y operaciones también. Exactamente. No, dentro de la consulta, obviamente dentro del rango etario, entre 25 a 35, 40 años, se sabe que es una de las consultas más frecuentes que estamos teniendo hoy en día. Esto se ha venido incrementando en los últimos años, ¿sí? Como sabemos, la tasa de natalidad ha caído mucho. Entre el 2014 y 2024 ha caído en un 40% la tasa de natalidad en Argentina. Una de las formas o de las causantes, digamos, es este aumento de los métodos anticonceptivos y la promoción del mismo, ahora hablando principalmente de vasectomía. ¿Y qué inquietudes van los pacientes cuando te hacen la consulta? Porque te hacen la consulta y después inmediatamente pautan la intervención quirúrgica. Exactamente. A ver, principalmente son mitos y dudas que tenemos los hombres, que nos cuesta un poco más la consulta al médico, principalmente al urólogo. Hay mucho tabú por esta consulta al urólogo, que antes lo único que había era el urólogo, tacto rectal. Ahora, por suerte, se ha promocionado mucho más esto de la anticoncepción, que antes, como decías, era todo de la mujer. Ahora se ha compartido mucho. Y el número de vasectomías ha aumentado mucho en este año, principalmente. ¿Cuánto haces por semana, por ejemplo, como para dar una estadística? Estamos haciendo entre 2 y 15 procedimientos en Uroclínica, por lo menos, al mes. Al mes. mes. Se estiman más o menos Pero entre 100 y 120 procedimientos al año. Ha ido creciendo de lo que hemos estado averiguando en estos últimos años. Y parte de la duda del paciente es, bueno, los cuidados que tiene que tener y principalmente la parte sexual, que es lo que muchos no conocen. La satisfacción, si eyaculan o no, digo, esas son... Exacto, las dudas. Las dudas que tienen. Correcto, si se va a alterar la erección o no, o sea, ¿Y la todo parte eso sexual. qué decimos? Mira, no se afecta en nada, no hay afectación en la parte sexual porque lo único que nosotros hacemos en este procedimiento es cortar o ligar, como se dice. Que lo veámoslo y se puede ver y las ahí imágenes. Lo vamos. Esa imagen, Genial. a ver. Excelente. Bueno, ahí se ve justo ese conducto que está marcado ahí en lila, es el conducto deferente, que la única función que tiene es llevar el traslado de los espermatozoides formados en el testículo hacia el exterior, digamos, ¿sí? Eso es lo que nosotros en el procedimiento quirúrgico se liga o se corta para que no haya más salida de los mismos. Y cuando eyaculás, entonces, ¿qué eyaculan los hombres? El resto de lo que está compuesto el semen, ¿sí? Está formado por otras glándulas que están en parte de la próstata y otras glándulas de menor tamaño, forman parte del semen. Lo que no va a haber es espermatozoides, ¿sí? Pero la satisfacción es lo mismo. Totalmente. No cambia nada en las relaciones sexuales. Para nada. Lo que es erección, lo que es deseo, o sea, el líbido, eso no se altera nada. Lo que sí tenemos que saber que es un método 99% eficaz, pero hay que esperar, ¿sí? No es inmediato. Cuando te haces la operación, ¿cuánto tiempo después para tener relaciones sin preservativo? Por lo menos entre 45 días a 60 hay que esperar, ¿sí? Se calculan unas 20 eyaculaciones más o menos, hasta hacer un espermograma. Nosotros dejamos pedido, se hace el pedido de un espermograma de control y buscamos la azospermia en el espermograma, o sea que no tengamos espermatozoides. Buenísimo. Por eso se sabe que hay que dejarlo bien en claro al paciente esto, que no es un método inmediato,
es 99% de efectividad, no pueden dejar embarazada a la mujer, eso hay que saberlo. Exactamente. Después te aparece alguna, ¿viste? Me quedé embarazada, ¿no? Como en las novelas. Hay que buscar otra causa. Claro. Bueno, veamos la otra placa que tiene que ver con esto, que tienen vasectomía con bisturí y sin bisturí. ¿Cómo es esto? Exactamente. Nada, son distintas técnicas, como cualquier procedimiento quirúrgico, depende el cirujano, digamos, la técnica que le resulte más fácil o más eficaz, ¿sí? Tenemos Las técnicas... dos son eficaces, digo, sí. Totalmente, Okay. sí. Como te digo, en cualquier otra cirugía, o puede ser una cirugía abierta, o laparoscópica, o robótica, con cualquier procedimiento, acá es lo mismo, puede ser una técnica con bisturí o sin bisturí, ¿sí? Eso va a depender un poquito de la técnica de cada uno y de la recuperación. ¿Y ¿sí? es doloroso? La verdad que no es un procedimiento doloroso, siempre se hace una anestesia, se suele hacer una inducción de una anestesia para que ¿Anestesia el paciente local o total? se puede hacer con anestesia local, ¿sí? O se puede hacer con una inducción que el paciente se duerme, como una endoscopía, digamos, ese tipo de anestesia para que no sienta nada. Se hace la anestesia local, un procedimiento de 30 a 40 minutos termina y el paciente se puede ir a la casa, hacer reposo 1 o 2 días. ¿En cama de reposo eso significa o no hacer Reposo, actividad física? no hace falta cama, pero sí hay que recalcar que por ahí al paciente que no está con dolor ni nada, se siente bien y puede o va a querer hacer una actividad, entonces hay como que asustarlo un poquito o indicarles ese reposo, el certificado laboral y actividad física. Recomendamos por lo menos 1 semana de no hacerla, ¿sí? Para que no vayamos a tener complicaciones posteriores. Claro. Que la verdad son raras, pero bueno, como cualquier procedimiento quirúrgico pueden estar. Entonces, recalcar el analgésico, el hielo y el reposo. Por ejemplo, un hombre que se hizo la vasectomía y dice, la verdad que sí que se divorció con la mujer, tiene otra pareja y dice, la verdad que quiero tener hijos con esta nueva mujer. Bien. ¿Es irreversible o se puede hacer un procedimiento para que el hombre pueda volver a tener los espermas para poder ser papá? Bien. Yo creo que en unos años vamos a esta consulta, como ha ido aumentando el número de vasectomías, yo creo que entre 5, 8, 10 años, el número de la reversión de la misma va a ir aumentando también. Porque sí, existe la técnica que se llama vasostomía, que es unir esos cavitos que vimos recién de este conducto, pero el porcentaje de éxito es bajo, lamentablemente. O sea, ¿sí? que es casi como irreversible. Totalmente. Si te hiciste la vasectomía, no podés volver a ser papá. Exactamente, o sea, nosotros lo tenemos que explicar al paciente que es como un método anticonceptivo irreversible. ¿Se puede revertir? Sí, como les digo, con esa técnica quirúrgica o una biopsia de testículo del epidídimo que está ahí al lado para tomar espermatozoides, de eso hacer una fertilización y intentar de que eso funcione, pero el porcentaje de éxito de la unión y que pasen los espermatozoides menos de un 50% y de ahí de fecundación menor al 30%. Hay que estar muy seguro para hacerse esta práctica. Exactamente, exactamente. Nosotros hablábamos de números. Veamos los números cuando hablamos acerca de este tipo de intervenciones quirúrgicas. Fíjense ustedes cómo ha crecido. Se realizan 5 veces más que hace 5 años, lo dijo el doctor. 1 de cada 3 de los que se operan tienen menos de 40 años. ¿Cuál es la edad promedio que te visita? Yo calculo más o menos entre los 35 años, yo creo que hoy en día es el promedio de pacientes con 1 o 2 hijos y buscan ya la vasectomía. Y menores de 30 años son los pacientes sin hijos que están pidiendo la vasectomía, que también se está haciendo. Muchos ahora deciden no ser padres, ¿viste? Bueno, esto que decías de la baja natalidad. En cuanto a la legalidad, sí, a partir de los 16 años ya se puede... Se lo puede hacer. Pero bueno, uno le recomienda que es muy chiquito para hacerse... Para tomar ese tipo de decisiones, para tomar esta totalmente. Decisión. Claro. Y por el tema que hablamos de la irreversibilidad del mismo. Claro, y bueno, y lo que decíamos recién, que crecieron luego de la pandemia la cantidad de consultas y vasectomía. Total. Y una de las personas que ha sido muy famosa en estos últimos meses y que se ha hecho esta intervención quirúrgica es Esteban Alacino, que es el intendente de Luján y que, bueno, lo hemos consultado para ver cómo le ha ido, cómo le está yendo con esta intervención. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarte. Bueno, gracias por prenderte a esta nota y dar tu ejemplo acerca de cómo te ha ido con la vasectomía. ¿Por qué tomaste esta decisión de hacerte la vasectomía? Bueno, yo estoy casado con 2 hijas,
de 5 y 2 años, y con mi pareja, mi esposa, decidimos que en este esquema de planificación familiar habíamos alcanzado la familia que queríamos y que hasta ese momento la mujer de la pareja era la que había puesto en sí toda la responsabilidad, con cuidados hormonales o intervenciones quirúrgicas que son mucho más profundas y riesgosas que la vasectomía. Bueno, yo entiendo que en este nuevo orden familiar también el varón tiene que tener una predisposición a equilibrar, a ser recíproco en esfuerzo en esta planificación familiar, así que de allí surgió la charla, esperamos un tiempo, teníamos nuestra segunda hija que hoy tiene 2 años y medio, porque tal vez el deseo de ampliar la familia todavía está vigente y la verdad que llegamos a la conclusión que así no era y tomamos esta definición que tiene por objeto la planificación familiar y hacer recíproco el aporte y el esfuerzo que hacemos cada uno en la pareja para llevar adelante la familia. Está bueno esto, empatizar con la mujer, ¿no? Porque siempre lo que decimos es que siempre se cuidó con las mujeres con esta anticoncepción, lo que vos decías al comienzo. ¿Hace cuánto que te hiciste la intervención quirúrgica? ¿Te dolió? ¿Cómo fue el postoperatorio? Vos en primera persona, contanos. Bueno, te lo conté de manera casual en una reunión y bueno, de aquí ha surgido que algunos me han preguntado, bienvenidos, si mi experiencia sirve para comentar y poner esto en valor. Yo llevo un poquito más de un mes desde la intervención, la verdad que cero molestias, cero dolores, muy sencilla, una cosita que en 40 minutos con una, no soy médico, así que yo soy ingeniero, pero con una suerte de anestesia en el suero, te quedas dormido, te hacen la intervención, ahí sí, 48 horas de reposo, con inflamatorios, con hielo en la zona testicular, y después a los poquitos días yo ya estaba bien, yo lo hice un jueves y el lunes estaba trabajando de manera normal, y de ahí en más, sin inconvenientes, a los 10 días retomé la actividad deportiva, me gusta andar en bici, ir al gimnasio, todo eso no tuve ningún problema, y hoy por hoy como si nunca lo hubiera hecho. La verdad que no me puedo quejar de nada, ha sido más que fácil en lo personal, pero seguramente habrá algún otro que tendrá miedos y temores, pero ahí muy bien el doctor explicaba las complejidades, los riesgos, y bueno, y que tú tengas una decisión muy consciente porque es muy difícil luego de esta decisión volver a procrear. Claro, bueno, riesgos lo involucramos al doctor. Riesgo no hay, salvo esto que después no podés ser papá. Cuesta mucho, digo, es toda una operación que no es efectiva si después querés ser papá. Exacto. En cuanto al riesgo, tiene que saber que como cualquier procedimiento tiene su riesgo de sangrado, de infección, pero la verdad que son bajos en cuanto al número de procedimientos, debe ser entre menos de un 5 o 6%. Hay que seguir las indicaciones del médico, Esteban, como siempre. Tal cual. Insisto, en el caso personal mío ha sido una situación muy sencilla. En mi grupo de amigos, que yo tengo 41 años, veía ahí en las placas que esto se incrementa después de los 40, no soy el primero, es decir, que esta conversación se fue dando, fueron otros los que tomaron la decisión, que te van acompañando en la consulta, en esas dudas que tenés, y además mi cuñado, que es médico, que también lo hizo, como que me transfirió más seguridad y también desde el punto de vista que él es médico, dije, bueno, él me explicó todo lo que podía llegar a suceder, que por suerte nada pasó, que eso que decías del sangrado de los puntos y demás, pero insisto que es una intervención desde lo clínico muy sencilla, pero que sí tiene una importante decisión detrás. En el caso mío, claro, insisto, ha sido una decisión consensuada con mi pareja en la búsqueda de esta planificación familiar y que creo que cada uno en su familia, en su búsqueda de felicidad tiene que tomarla, pero sabiendo de que son pocos los hombres que lo hacen en comparación a las mujeres. Mira, yo te doy un dato que lo fui leyendo en la búsqueda de informarme. En otros países como Canadá y Nueva Zelanda es mucho más frecuente que el hombre transite por esta intervención. Es 5 veces más que en la Argentina. Pero que a su vez en los países latinoamericanos es muy bajo el porcentaje y se le delega toda la responsabilidad a la mujer. Ahí el doc decía que a partir de los 16 años se puede hacer, pero ¿cuántas chicas antes empiezan a tomar hormonas o se generan otros elementos anticonceptivos alterando el cuerpo? Bien. Bueno, me parece que está bueno que todos podamos hacer un poquito de aporte y viendo que sociedades que han evolucionado más han encontrado que este trámite, o que termina siendo un trámite clínico, sea más masivo y mucho más recíproco. Buenísimo, Esteban. Bueno, gracias por compartir tu experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias.
Es un Gracias a ejemplo. ustedes, que tengan buena tarde. Muy bien, buenas Un tardes. aporte, un aporte. Les doy un consejo porque en Mendoza hay un hospital con infraestructura y equipamiento único en la región. Santa Isabel de Hungría, atención rápida y eficiente, todas las especialidades, guardia las 24 horas, cirugías y estudios médicos de los más diversos. Vení al Santa Isabel de Hungría, Pedro del Castillo, a metros de Sarmiento, Guaymallén, teléfono 463-7000. Enseguida volvemos. En Mendoza hay un hospital con infraestructura y equipamiento único en la región. Santa Isabel de Hungría. Atención rápida y eficiente, todas las especialidades, guardia 24 horas, cirugías y estudios médicos de los más diversos. Vení al Santa Isabel de Hungría, Pedro del Castillo, a metros de Sarmiento, Guaymallén, teléfono 463-7000. Uroclínica brinda todas las prestaciones médicas para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías urológicas, conjugando innovación, excelencia médica, abordaje integral y la mejor contención del paciente. Paso de los Andes 45, Ciudad Mendoza. Más info en www.uroclinica.com.ar. Líder en medicina urológica. Y seguimos hablando de vasectomía y en este último bloque hemos quedado de preguntarle al doctor los consejos para aquellas personas, aquellos varones que se quieren hacer la vasectomía. Bien, yo creo que como consejo es que se saquen el miedo a la consulta. Principalmente, como decían, vimos recién la nota, siempre hay algún familiar, un amigo para sacar algunas dudas, pero nada mejor que la consulta con el urólogo. Ahí vemos si hace falta pedir algo más, algún prequirúrgico, que siempre tenemos que hacerlo, y sacarse los miedos que hacen falta, que saben que es un procedimiento que a la semana, a los 10 días, ya pueden estar haciendo su vida habitual y ayudando a sacar un poco los métodos anticonceptivos de la mujer que estamos también buscando. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de Más Vida, pero recuerden una cosa, nos hacemos la vasectomía, pero hay que usar el preservativo porque previene el embarazo, pero no previene las infecciones de transmisión sexual. Esto hay que saberlo. Es una comodidad cuando está una pareja estable, esto es buenísimo, pero en otro sentido, siempre hay que usar el preservativo para entonces evitar estas infecciones de transmisión sexual. Hemos llegado al final de Más Vida, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento. Chao, hasta luego.